Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Iniciamos la segunda parte de esta conferencia final dedicada a intentar ver cómo maximizar el peso que el Green Deal puede tener en la conferencia para el futuro de Europa. Si antes se ha hablado de cuál es la función de Europa en el mundo, de Europa para el mundo, para acelerar la transición en la que ya estamos inmersos, en la que ya estamos inmersas y estamos viviéndola. En esta mesa queremos abordar ya de cara para dentro de Europa, mirándose a sí misma, cuáles tendrían que ser esas principales políticas que habría que poner en marcha. Les hemos llamado políticas palanca, pero les podríamos haber llamado cuáles son los principales drivers o, en fin, de alguna forma los ejes fundamentales que hay que activar para que esa transición ecológica sea un éxito y para que el Green Deal tenga el mayor peso posible en ella, ¿no? Y para eso tenemos a tres invitados que son un auténtico lujo. Ya sé que esto es un lugar común decirlo, pero en este caso es verdad, ¿no? Y además tenemos tres visiones. Desde el ámbito de la empresa, nos acompaña Carlos Ayé. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. O Hola, muy muy buenos buenas, Cristina, ¿qué días. tal? Carlos es director de Políticas Energéticas y Cambio Climático del Grupo Iberdrola, dependiendo directamente del presidente. Es uno de los fundadores y miembro de la ONG Energías Sin Fronteras y es miembro también del Business Advisory Board de la Unidad de Alianzas Público-Privadas de UNECE. Por lo tanto, una visión global del mundo de la empresa para situarnos en ella. Tenemos también una mirada desde el tejido social, desde el tercer sector, ¿no? Desde una entidad fundamental para la transición ecológica, al menos desde España, y también mirando Europa, que es Víctor Viñuales. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Víctor, aparte de que es sociólogo, es cofundador y director de CODES, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, del Consejo Asesor de Tríodos, del Consejo Asesor de CREAS, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de Inditex y del panel de expertos en sostenibilidad de Solmeria. Y además es miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible y miembro del Consejo de Greenpeace de España. No sé si hay algún consejo en el que no estés, Víctor. Alguno habrá, pero no muchos, no muchos. Bueno, pues yo decía una mirada desde el tercer sector, pero un tercer sector muy híbrido, ¿no? Muy de mestizaje, muy en contacto con el mundo de la administración, de la empresa, etc. Y no podía faltar una mirada desde lo público. Y quiero agradecer especialmente que esté aquí hoy a Elena Cebrián, flamante secretaria general para el reto demográfico, nada menos que un reto lo que tienes allí, ¿no? Ella es ingeniera agrónoma, economista. Fue consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat de Valencia entre los años 2015 y 2019 y anteriormente desarrolló su carrera profesional en las áreas de Desarrollo Rural, Espacios Naturales Protegidos, Agua y Perspectiva Agraria, los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. Por lo tanto, conjuga visión europea, visión nacional ahora, pues que está ahí en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y también visión local, de una administración local, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que sois tres ingredientes de lujo para una receta estupenda que es la que vamos a cocinar aquí este rato, ¿no? Bueno, yo quería empezar por preguntaros desde vuestro punto de vista y con vuestras ópticas, ¿no? Además, a ver si coincidís o a ver si decís cosas diferentes. ¿Cuáles serían esos ejes claves, esas políticas palanca que habría que activar de forma que hicieran detractoras del resto para acelerar la transición ecológica? Elena, ¿empiezas tú, por ejemplo? De acuerdo. Venga. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos por la invitación y por este diálogo tan interesante. Me toca a mí romper un poco el hielo y me voy a centrar pues, en lo que está más cercano a mi ámbito de trabajo actual, pero que es importante en el mensaje que contiene el New Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que es que para que ese potencial transformador que tiene sea real, efectivo, es imprescindible que llegue a todas las personas y a todos los territorios. En este sentido es muy importante recordar como una de las claves de este Green New Deal, que es el mecanismo de transición justa. Es un poco la atención a lo que pasa en los sectores económicos, en el empleo, en los territorios, de cara a esta gran transformación en nuestros modelos productivos, energéticos, de consumo también y al final o finalmente también de vida, de transporte. Y aquí tenemos que distinguir como dos efectos. Uno es lo que es en sí mismo estrictamente el Fondo de Transición Justa, que va a aquellas regiones que, que sufren un shock tan fuerte como puede ser el cierre de una mina, el cierre de una central térmica basada en carbón, que necesita esos fondos específicos y esa reinvención de qué pueden hacer. Y otro,
lo que tiene que ir, y que es específicamente el ámbito de mi trabajo, a todas esas zonas despobladas, en declive económico, en declive poblacional, que sufren un proceso más lento, más progresivo, que tiene raíces históricas de muy diverso tipo, pero también tiene raíces en políticas públicas. Políticas públicas, muchas de ellas que se han puesto en marcha, se han aplicado desde el impulso y la aplicación, pero desde el impulso de la Unión Europea. Y con todo ello me refiero pues, a un ámbito tan amplio como puede ser la política agrícola común, la política de cohesión, las políticas de industrialización, de infraestructuras de transporte. Y por eso creo, desde mi punto de vista de la administración y del reto demográfico, que el Green New Deal tiene que ser también capaz de ser un acicate transversal a todas esas otras políticas, de ser un conector que dé coherencia a los grandes objetivos del Green New Deal en las otras políticas, sea la agraria, la de transportes, la industrial o la de infraestructuras. Eso es importante porque tenemos que ser capaces en ese potencial transformador de aprovechar la potencialidad que tienen los territorios, la funcionalidad que cada territorio con su singularidad y con sus características puede tener, y facilitar a aquellos en los que les faltan esas oportunidades o esos servicios. Y básicamente aquí cualquier política que contribuya a generar empleo en los territorios, sea desde el ámbito de la formación o de la adecuación de las capacidades para adaptarse a este nuevo reto que también es la adaptación al cambio climático, la mitigación y la descarbonización, eso tiene que basarse en la funcionalidad de cada territorio y contar con las personas que viven en ese territorio. Porque es muy importante que en este reto tan grande que es el cambio climático y el Green New Deal, que se evite ahondar la brecha actual que puede haber entre territorios, que se evite ahondar la brecha entre lo rural y lo urbano. Lo urbano tiene unas singularidades, unas necesidades, lo rural también. También porque cada día más, y lo hemos visto también, lo hemos podido comprobar tras la pandemia, esa separación es menos cierta. Estamos mucho más interrelacionados de lo que pensamos, no solo en el ámbito alimentario, digamos, o de provisión de otros servicios ecosistémicos, sino en lo que es por nuestra propia vida, nuestro propio ocio, nuestra forma de vivir o donde habitamos. Muy importante en esas políticas transformadoras desde el punto de vista también del territorio, todo lo que tenga que ver en la conectividad. Y la conectividad no solamente es digital, la conectividad también es física, es de las infraestructuras de transporte, de la nueva movilidad que tiene que adaptarse y que tiene que pensarse también según el territorio. Y por otro lado también la conectividad humana. Estamos hablando de personas que tienen que afrontarse de manera conjunta a un futuro en el que hay incertidumbres, hay riesgos, pero también puede haber oportunidades. Y luego, como último apunte, me parece muy interesante señalar algo que a veces se queda un poco de lado en estos debates, y también viene a raíz de lo que está saliendo estos días, más relacionado quizás con el plan de reconstrucción, y es la parte que tiene que ver con algo más intrínseco a las personas, que es el factor identitario que nos da la cultura, la creatividad, el arte o el diseño, esa propuesta que hay ahora de la nueva Bauhaus para Europa. Es decir, eso es parte de nosotros. Parece que está separado del Green New Deal, pero yo creo que es muy importante la parte de la cultura, las referencias, incluso las gastronómicas, como estábamos comentando antes. Eso forma parte también de lo que somos y de nuestra forma de ocupar el territorio. Por eso que yo creo que desde el punto de vista de las responsabilidades que ahora me toca ejercer, creo que esa es una parte importante del Green New Deal y que ha de tenerse en cuenta en todos estos debates. Qué bien, Elena, muchísimas gracias. Me quedo con esa referencia a los mecanismos de transición justa, que es fundamental, a la idea de gobernanza, de implicar el territorio, esta mención a la cultura, y dejo para el final lo que me ha parecido central, ¿no? Y es que ojalá el Green Deal sea capaz de hacer de conector del resto de políticas, ¿no? Y en ese sentido sea capaz de contaminarlas. en el buen aspecto, eso es, sí, pero de como la canción contaminarlas. aquella, Contamíname. Efectivamente, eso es, contamíname. Genial. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las políticas palanca para Víctor Viñuales desde esa visión tan fronteriza entre el sector social, pero también muy en contacto con lo público y con lo privado. Víctor, cuando quieras. Bueno, como el COVID ha hecho que los tiempos hayan pasado de una manera un poco rara, ¿no? Pero hace no mucho, en diciembre de este año pasado, y yo creo que además estabas también, Carlos, en la sala, ¿no? Yo recuerdo una intervención de Timmermans, ¿no? Hablando del Pacto Verde, del New Green Deal, ¿no?
Y claro, en aquel momento era un desafío enorme cómo resolver la encrucijada ambiental y climática en la que vivimos, ¿no? Pero de repente llegó la pandemia, ¿no? Y a ese desafío se le añadió más dificultad, ¿no? Y dice, bueno, pues no, ahora no solo hay que resolver la pandemia climática, ¿no? La emergencia climática, sino que además hay que resolver la crisis sanitaria. Además, la crisis económica subsiguiente, porque estamos hablando de que si hay una reducción del 10, del 12, del 13 del PIB, ¿no? Y la crisis social, porque claro, todo esto deriva de una... Entonces, de alguna forma, el nuevo Green Deal, ¿no? Con el COVID, porque antes íbamos a decir tras el COVID, bueno, pues ahora hay que decir, bueno, con el COVID, porque esto parece que no acaba nunca, ¿no? Pues yo creo que es una ecuación, ¿no? No sé si de segundo grado, Carlos, ¿no? Tú que eres más de ciencias, ¿no? O de tercero o de cuarto, ¿no? Pero es muy complicada, ¿no? Y en ese sentido es una ecuación mucho más compleja y yo he señalado 6 temas que me parecen un poco críticos, ¿no? Uno, que tenemos que hacer inversiones, propuestas, programas que multipliquen, no que sumen, sino que multipliquen. ¿Que multipliquen el qué? Bueno, pues que no atiendan solo a un asunto, como sería el climático, ¿no? Como en su momento estaba, sino que a su vez sean buenos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de generación de empleo y desde el punto de vista también de la salud. O sea, que afronten el conjunto de crisis en los que estamos, ¿no? Que multipliquen la inversión. La Unión Europea dice 750.000 euros, ¿vale? Pero bien invertidos, ¿no? A lo mejor los podíamos multiplicar, ¿no? Promoviendo que hubiera participación privada y entonces en vez de ser 750.000 podríamos multiplicarlo por 2 y que fueran 1,5 billones de euros, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pondré un ejemplo que quiero decir, nosotros hemos propuesto para el Fondo de Recuperación, pensando en España, un plan de que en los próximos 3 años se rehabiliten 500.000 de viviendas, ¿vale? Eso hemos hecho cálculos y decimos, hombre, pues esto se lograría la reducción de emisiones de 742.000 toneladas de CO2 y se lograrían 360.000 empleos, ¿no? Y además, esto significaría para ese fondo 5.000 millones, pero que podrían llegar otros 15.000. Bueno, pues ese tipo de multiplicaciones es el que tendríamos que lograr, ¿no? Otra multiplicación que tendríamos que lograr es para multiplicar su impacto social, ¿no? La distribución, ¿no? Por ejemplo, otra de las propuestas que hacemos es el que en los próximos 3 años promover 350.000 tejados solares, ¿no? Bueno, pero esos 350.000 tejados solares, que serían unos 8.600 megavatios, ¿no? O pueden hacerse de una forma centralizada, con unas pocas grandes centrales solares fotovoltaicas, ¿no? O pueden hacerse, como planteamos, en esos 350.000 tejados. O sea que también el cómo se hacen las cosas, la distribución, multiplica el impacto. Me sumo a lo que decía Elena, también una multiplicación y un mayor impacto territorial, ¿no? Esto es muy importante, lo que no puede ser es que, porque eso ahondaría la brecha, que decía muy bien Elena, de no ahondar, no agravar. En lo posible sería tratar de acortar la brecha, ¿no? Y en lo posible las inversiones del New Green Deal deberían permitirnos cerrar la brecha, algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, planteamos el intervenir en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que sean unos 4.100 en España, para mejorar la potabilización del agua. Eso permitiría llegar a todo el país con una capilaridad y sobre todo a las zonas menos habitadas, ¿no? Punto cuarto, que ayuden a la industria europea, ¿no? También a la española, ¿no? Quiero decir que, pero hay temas en los que la industria europea es más potente, bueno, pues entonces otros en los que es menos potente, tendríamos que ayudar a ambos, en parte a ambos, ¿no? A donde tenemos fortaleza, pero también a reforzar aquellos sectores industriales. Hemos visto en la pandemia que estamos casi mendigando, que había unos respiradores que nos los habían secuestrado en un aeropuerto ahí en Turquía. Esto es muy poco edificante, es un poco, ¿no? Entonces, ayudar a la industria. Quinto, dinero. Dinero, dinero, dinero. No es el único Dios verdadero, pero el dinero es muy importante. Cuando digo eso, ¿qué quiero decir? Digo tasa de carbono, digo finanzas sostenibles de dinero privado, digo fiscalidad verde, digo, es decir, esto no porque ahora hagamos un gran esfuerzo de endeudarnos, debemos olvidarnos de crear un sistema financiero que soporte todo esto, ¿no?
Y punto 6 y último, cuando se habla un poco del New Green Deal, más bien también del Fondo de Recuperación, se habla un poco de lo digital y lo verde, ¿no? Como de las dos grandes palancas, lo digital y lo verde. Y yo diría, bueno, pensemos en mezclarlas. No las contemplamos como algo separado porque pueden y deben estar mezcladas. De hecho, esta conversación que estamos manteniendo pues ahorra muchos gramos de CO2 frente a hacerlo en un acto público en Madrid o donde sea, ¿no? Bueno, pues la verdad es que has sistematizado también las 6 claves que yo creo que no hace falta ni recopilar, ¿no? Qué maravilla, capacidad de pedagogía. Pero sí que yo diría, y sobre todo querría un poco incidir en la visión global y la visión holística, ¿no? La parte del dinero, la parte de las infraestructuras, la parte de la inversión entendida como movilizadora de recursos, la parte del humano, digamos, una visión holística, ¿no? Y en ese sentido me ha recordado un poco también a la idea de Elena, ¿no? De decir que Green New Deal irradie, está en el centro y por lo tanto irradia al conjunto de políticas, ¿no? Irradiar o contaminar, bueno, ya veremos a ver cómo le llamamos. Carlos, desde el punto de vista de una empresa como Iberdrola, ¿cuáles son esos 6 ejes claves? Bueno, yo coincido mucho con lo que ha dicho Víctor, pero yo lo enmarcaría todo en que ahora mismo ya tenemos relativamente claro, no porque lo digamos nosotros o porque lo diga Iberdrola, sino que la mejor alternativa ahora mismo para la Unión Europea y para España es alinear los estímulos económicos para salir de la crisis con la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Eso no lo decimos nosotros, lo dice ya pues, la ONU, el Energy Transition Commission con sus estudios, Women Business, IRENA, la OIT, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto, esto que ahora parece de perogrullo, hace unos meses cuando fue la pandemia, pues no estaba tan claro. Y por lo tanto, yo ahora voy a plantear una serie de palancas transversales, que son 4, que tratan un poco de maximizar esta salida de la crisis con los medios más adecuados, ¿no? La primera es el advocacy o la formación, porque hay que desterrar el negacionismo que ha vuelto, ha recargado las pilas en muchas cosas. Ya los negocios tradicionales que estaban un poco ya de capa caída antes de la pandemia están, digamos, tratando un poco de volver a ello, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy gordo y lo primero que hay que hacer es volver a creer en los científicos y reforzarlos, que yo creo que se han visto reforzados con lo que ha ocurrido, ¿no? Luego, digamos, dentro de las advocacy también hay que hacer un reality check o un test de consistencia, que llamo yo, de coherencia ante las propuestas que se planteen para estos estímulos. Y para ello lo primero que hay que hacer es romper ese paradigma que ha vuelto a resurgir, y es que la transición energética o la descarbonización es cara y destruye empleo. Entonces, yo creo que hay que hablar de la disrupción tecnológica que han tenido las tecnologías limpias, y que por lo tanto ya son las más competitivas y por lo tanto ya no se habla de la necesidad de ayudas, etcétera, etcétera. Y luego también volver a recuperar el tema de las externalidades negativas que están ocultas. ¿Por qué? Porque están permitiendo que cosas que están ocultas en los presupuestos públicos, porque nos cuestan dinero a los ciudadanos, no están asignadas correctamente a quien está ocasionando los problemas que están, ¿no? Entonces hay que, en esas bocas y en esa formación hay que volver a recuperar ese tema primero el negacionismo y digamos, las externalidades. Luego hay evidencia empírica cada vez más, pero hay de que la inversión verde tiene un efecto multiplicador sobre el PIB y sobre el empleo, y hay que sacarlos a colación. Y cada vez esos estudios macroeconómicos hay que difundirlos más. Yo tengo muchos ya recabados, está pues no solo el de IRENA, el de la OIT, McKinsey, la Universidad de Massachusetts, hay un montón de ellos ¿no? Pero es que además de todo eso, hay otros elementos adicionales que el business as usual no puede presentar y que debería, para poder presentar sus propuestas, debería presentar como alternativa válida, no solo en empleo y en economía, sino en cuán resiliente haces a nuestro país ante shocks futuros. Claro. ¿Cómo mejoras la sostenibilidad? ¿Cómo mejoras el CO2? ¿Cómo mejoras el resto de contaminantes? Por lo tanto, ¿cómo mejoras la salud? ¿Cómo aprovechas recursos propios y no, y mejoras la dependencia energética y de las importaciones? ¿Cómo potencias la industria nacional? ¿Cómo no generas stranded assets que dentro de 3 años haya que pagar para que se cierren porque van en contra de la sostenibilidad de otros elementos, ¿no? Entonces yo creo que aquí la economía verde se ha demostrado que es imbatible y por lo tanto, pero hay que seguirlo defendiendo en estos momentos en los que va a haber
un one shot de 140.000 millones que se van a meter en la economía española, que no van a volver a aparecer dentro de 4 años, cuando sean necesarios para retirar aquellos activos que pueden haberse metido y que se han generado stranded y que tengamos la casa por bar, ¿no? Necesitamos en esa advocacy una sociedad muy formada que presione a las administraciones públicas y nos presione a las empresas también. Por lo tanto, es muy importante la labor del ciudadano. Primera palanca, la he dicho. La segunda, ambición en los objetivos y eficacia en los instrumentos. Entonces, bueno, pues Séneca ya decía que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, y yo creo que aquí es muy importante que los objetivos sean compartidos por todo, y por lo tanto, en tanto a largo plazo, pero también a corto plazo, y yo creo que ahí es muy importante no solo el compromiso que podemos tener las empresas con planes de inversiones y la transparencia y apostar por el dividendo social, del cual podemos hablar más adelante, los ciudadanos con sus decisiones de actuación que tienen millones cada día, pero las administraciones y los partidos políticos es muy importante, y por lo tanto yo creo que estamos hablando de la necesidad imperiosa, si antes lo era, ahora lo es más, de pactos de estados para esas ingentes inversiones que hay que colocar en el sistema español para cambiar el modelo productivo que tenemos ahora mismo. Hay un montón, los instrumentos, Raymond de Funcas ha comentado algunos, el tema es acercar el rendimiento, la rentabilidad social al rendimiento privado, y por lo tanto quitar todas esas externalidades que ahora existen y que no permiten que aflore esto, ¿no? Hay una reforma fiscal y luego, muy importante, esos instrumentos que se generen, que dan problemas a colectivos vulnerables que no se pueden defender, hay que buscar los mecanismos para que esos colectivos vulnerables se puedan defender. Tercera gran palanca, esto es urgente. Esto es urgente. No vale tener compromisos claros y planes a 2050. Esto es urgente. Y por lo tanto, se acabó el tiempo de las palabras. Los problemas son exponenciales y hay que buscar soluciones exponenciales. Y para asignar los 140.000 millones, yo creo que hay que establecer condicionalidades a los proyectos que se presenten, alineado con el European Green Deal, con la digitalización, con la transición verde, el principio de no harm, de no daño, dárselo a sectores con visibilidad futuro, que tengan condiciones de compromiso de descarbonización, que se asignen de manera eficiente a sectores con visibilidad futura y que se comprometan a minimizar el consumo de los recursos presupuestarios. Hay sectores que no requieren tantos recursos presupuestarios y por lo tanto hay que buscar en esos el apoyo, ¿no? Por ejemplo, siempre hablamos, ya por concretarlo, acelerar las inversiones que están establecidas en el PNIEC español, sería una de las mejores medidas que se podrían tomar. En vez de en 2030, acelerarlas al 2025. Eso nosotros hemos echado los números y generaría unos 300.000 nuevos empleos y unos 100.000 millones de inversión en la economía sostenible y que genera todas estas ventajas que os he comentado antes, ¿no? Y bueno, ya finalizo. El cuarto gran driver es que esto no se puede hacer o por parte de la sociedad civil, o por parte de la administración, o parte de las ONGs, o por parte de las empresas privadas. Esto hay que hacerlo en alianzas, y si no, esto no funciona. Y por lo tanto hay que fomentar esas alianzas público-privadas y esa participación ciudadana en los procesos de decisión. Muchísimas gracias, Carlos. Qué clarito que habléis todos, con gusto da. Por resumir, advocacy, objetivos compartidos, sentido de urgencia y alianzas, ¿no? Esos serían tus cuatro drivers. Fíjate, te estaba escuchando y recordaba algo que ahora mismo ya parece que haya pasado un siglo, ¿no? Porque con todo esto de la pandemia nos da la sensación, no sé vosotros, pero la noción del tiempo como que ha cambiado, ¿no? Hay cosas que parece que pasaron en otra era geológica y sin embargo hace 7 meses, ¿no? Pero yo recordaba ese momento que, además que yo recuerdo que compartí con alguna conversación con Carlos y muchas con Víctor, al principio de la pandemia, cuando, bueno, todos los temas de transición ecológica y demás habían tomado impulso, habían tomado cierto ritmo, estaban en el mainstream, que se dice ahora, ¿no? O sea, habían adquirido cierto protagonismo y de repente cuando llegó la pandemia todos tuvimos mucho miedo de que esto pasara de ser una prioridad de estar en primera línea a estar en cuarta, quinta o ni siquiera estar, ¿no? Porque, bueno, pues la inversión, los esfuerzos y la atención que requiere la pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, son muy importantes. Yo creo que todos tuvimos miedo. Sobre todo cuando veíamos que Polonia y Hungría le empezaba a decir a la Comisión Europea que, oye, lo importante ahora es reconstruir la economía y si acaso lo otro ya veremos a ver después, ¿no? O cuando comprobábamos que en nuestro país, aquí en España, había comunidades autónomas que empezaban a modificar la legislación para rebajar requisitos ambientales con la excusa de así
activar la economía. Alguno está en el Constitucional, ¿no? O se ha parado. Entonces, fue un momento, yo creo que de cierto pánico, ¿no? No sé si lo recordaréis, de Dios mío, que volvemos otra vez a pasos atrás, ¿no? De gigante. Y sin embargo, eso no ha sido así, ¿no? Y ahora lo recuerdas y parece que hace mucho tiempo, porque en poco tiempo, desde entonces hasta ahora, hemos tenido en España la aprobación del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, la tramitación, que en eso se está, de la Ley de Cambio Climático ahora. Venimos todavía arrastrando todo lo que tiene que ver con el PNIEC, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también supone un aviso muy importante. Se han materializado convenios de la Estrategia de Transición Justa. Es decir, se han ido dando pasos importantes y, por supuesto, ese compromiso de la Unión Europea de decir la reconstrucción europea tiene que tener como uno de sus pilares fundamentales el Green Deal, ¿no? Yo creo que todo eso ha hecho que esos temores que tuvimos en su momento, pues bueno, pues se vean que no eran tales y de lo cual nos alegramos. Pero a veces podemos tener la tentación de pensar que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y que esto ya está conseguido y que efectivamente tiene toda la importancia y tiene toda la potencialidad que tiene que tener. Por eso a mí me gustaría preguntaros ahora por los riesgos que veis en estos momentos, ¿no? ¿Qué riesgos existen hoy de que esto que estamos todos celebrando en cierta medida, ¿no? De que estamos hablando de inversiones, de efectos multiplicadores, de cómo hacer compatible la sostenibilidad con el reto demográfico? Estamos hablando de todo este tipo de cuestiones, pero también hay riesgos de que todo esto no ocurra. Entonces, yo creo que lo más inteligente en estos casos es esos riesgos, sacarlos, ponerlos encima de la mesa de forma que se puedan gestionar, ¿no? Empezamos ahora contigo, Víctor, si quieres. Riesgos. Te dejo la parte fácil. La parte fácil, sí. Claro, aquí yo creo que todos recordamos, antes hablas, Cristina, de memoria, ¿no? El parto larguísimo del Fondo Next Generation de recuperación europeo, ¿no? Que no acababa nunca, ¿no? Un día y otro y otro y otro, ¿no? Y fue un parto largo de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno porque se aprobó algo histórico que no se había aprobado nunca, algo parecido, ¿no? Y seguramente único. Antes decía Carlos, es que no va a haber otros, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que teníamos que ser conscientes es como los náufragos que tienen los materiales de salvamento tienen un lanzabengalas, tienen una. Entonces nosotros tenemos este fondo, pero no vamos a tener 3 de estos, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos un cartucho, que lo tenemos que hacer bien, ¿no? Esto es un desafío enorme, ¿no? Y mi impresión, claro, aquí hay dos enfoques, ¿no? Un enfoque más europeo, ¿no? Que ahora Europa es muy diversa, ¿no? Y hay distintas culturas, ¿no? Antes hablaba muy bien Elena del tema de la importancia de lo cultural, ¿no? Hay distintas culturas, ¿no? Lo mismo la cultura alemana, ¿no? Que se llevan muy bien con los planes, con la programación, con la planificación y tal, y la cultura latina, más del sur de Europa, que somos muy buenos cuando nos ponemos en tensión rápida y no somos tan buenos cuando es una cosa más lenta, ¿no? Entonces yo creo que para mí un riesgo muy relevante es la falta de eficacia y eficiencia de la administración pública. Pensando en nuestro país, pero imagino que otros países también ocurrirá, ¿no? Pensar que de repente, en 3 años, vamos a movilizar y vamos a ser capaces de gestionar los permisos, las licencias, todo lo que hay que hacer, ¿no? Para o 140.000, o como es nuestra propuesta, no 140.000, sino 280.000 millones de euros, ¿no? Con la misma administración saturada. Pues desde mi punto de vista no es realista. Pero es que no es realista pensar que se puede gestionar 140.000 millones sin asignar nuevos recursos para gestionarlos. ¿Qué menos, digo yo, por ejemplo, ¿no? Que poner, bueno, pues vamos a invertir un 1% de la inversión del fondo de recuperación de los 140.000 millones, 1.400 millones, para contratar a 3.000 empleos temporales, ¿no? Para reforzar la administración pública y para que las licencias, ¿no? Que en algunos casos, ¿cuánto tiempo dilatan, Carlos, las licencias a veces? 1 año, año y medio. Entonces así no vamos a gestionar nunca estos 140.000 millones. Entonces, para mí, ese es un primer riesgo, y yo creo que en general, por eso empezaba con un cartucho y hace esta metáfora un poco de tal, tenemos que ponernos en estado de alarma. En estado de alarma. En estado de alarma los latinos somos buenos, pero tenemos que poner en estado de alarma para resolver el tema de la administración pública, en estado de alarma para reforzar la cooperación interinstitucional, que estamos viendo que fallamos bastante, por ser generoso, fallamos bastante.
tenemos muchas administraciones, no siempre funciona la coordinación y aquí tiene que funcionar la coordinación. No puede ser que, porque si tienen que, son relevantes 3 administraciones, 2 lo hacen bien y 1 lo hace mal, pues se para el proyecto, ¿no? Entonces, la coordinación institucional. Muy de acuerdo con lo que decía Carlos, de estado de alarma también en la cooperación multiactor. Es decir, tenemos que ponernos en clave de que esto lo tenemos que resolver y tenemos que sumar, tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Tenemos, en cuarto lugar, porque he dicho también 6 para esto, para que haya una cierta simetría, ¿no? En cuarto lugar, no puede ser que no hagamos una evaluación ex ante y post de los resultados que obtenemos. Tiene que haber una evaluación del impacto. Es decir, no se pueden invertir 140.000 millones y que no sepamos exactamente qué es lo que hemos logrado. Pues tenemos que medirlo y medirlo bien. Porque yo creo que... Y punto 5, tiene que haber una cierta combinación entre lo urgente muchas veces tiene esa gravedad de lo social, de la penuria económica y tal, y lo transformador, que muchas veces está en el medio plazo, ¿no? Claro, la investigación y desarrollo nunca es urgente, ¿no? Porque, claro, siempre son los resultados que se obtienen son a medio plazo, no sé qué, fíjate, hay que invertir y luego a saber cuándo. Entonces yo creo que tenemos que ver un poco cómo combinar en el Fondo de Recuperación de Generation New Green Deal, esto, lo urgente y lo transformador, porque tenemos que hacer un cambio transformador, se aludía también a las 2 intervenciones anteriores, ¿no? Y punto 6, creo que somos más nosotros, ¿no? A lo mejor no tanto en otras zonas de Europa, pero nosotros hemos desarrollado una cierta adicción, ¿no? Que las adicciones son muy malas, al gran cemento. De hecho, consumimos, me parece que 13.000 millones o 14.000 en el plan de cemento, 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 cemento. Y luego vimos que no necesariamente, a lo mejor hay maravillosas zonas despobladas que tienen magníficas autovías de acceso. No necesariamente, y lo dijo ya hace tiempo el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, grandes infraestructuras, grandes cementos resuelven el desarrollo. Entonces, tenemos que invertir con más cabeza y seguramente con menos cemento. Ese es otro riesgo que tenemos, sigamos un poco en la adicción al gran cemento, ¿no? Perfecto. Elena, por alusiones, que se habla mucho de administración pública. Sí, sí, es verdad. Coincido desde luego en lo que ha dicho, en el diagnóstico. Es verdad que para todas las administraciones públicas, que somos muchos y muy diversos, con funciones muy diferentes, esto va a ser un gran desafío, porque aparte es una responsabilidad de gestionar con la eficiencia y la eficacia que esta inmensa cantidad de fondos va a necesitar. Y coincido que también que mientras se sigan con esas restricciones que hemos padecido en todos los sectores económicos por la administración pública a la hora de aumentar recursos personales, pues eso va a ser tremendamente difícil. Se está estudiando, me consta que se están evaluando muchos procedimientos para que sea efectivo y sea posible y podamos aprovechar este momento, como decís, histórico. Me parece fundamental una de las cosas que has dicho, porque además es parte de la esencia de mi trabajo que me toca desarrollar, que tiene una parte muy bonita pero al mismo tiempo muy difícil, que es la coordinación entre administraciones que tenemos en este estado complejo que es el español, con muchas competencias compartidas, otras exclusivas, según eso tenemos que hacerlo funcionar y ya es hora de que todas las administraciones sepamos hacerlo. Yo he tenido la suerte, el privilegio de estar en ambos lados y también de las europeas y creo que comprendo cuáles son las dificultades y cuáles son las incomprensiones desde un lado y desde otro. Entonces eso creo que es uno de nuestros desafíos y que ahora hemos de hacerlo porque es una cuestión urgente, como decías, ¿no? Estamos en un momento histórico de movilización de fondos, de oportunidad, también de responsabilidad. Y a mí, en este aspecto de los riesgos, también hay una cosa que me preocupa y es que se estén generando muchas expectativas. Porque, claro, el importe, el volumen de fondos es tan inmenso que parece que tenemos para todo. Y esto hay que hacerlo, como decías también, con cabeza y sabiendo hacia dónde vamos, qué queremos conseguir con estos fondos, ¿no? Yo por eso muchas veces me parece, para sintetizar la reflexión, que es importante que no confundamos el instrumento con el objetivo.
El objetivo de esto es transformar modelos, transformar nuestra forma de relacionarnos con la energía, nuestra necesidad, nuestra forma de producir alimentos, de consumirlos y de movernos. En sí mismo el objetivo no es captar fondos. Ese ha sido uno de los grandes errores, lo puedo decir aquí porque creo que es un diagnóstico compartido, por ejemplo, en muchos momentos, no general, pero en muchos momentos de la política de cohesión territorial o de la propia PAC. Y eso hemos de asumirlo, hemos de aprender de esos errores, ¿no? Tenemos que pensar que estamos ante una transformación a largo plazo en la que necesitamos tomar acciones a muy corto plazo, que son estos 2 años, porque esas son las señales que tienen que llegar a los agentes económicos o a aquellos territorios o a aquellos colectivos que necesitan ese apoyo más que otros, ¿no? Para transformarse. Al fin y al cabo estamos hablando de lo que todo el mundo conoce, la innovación, que no es más que hacer las cosas de otra manera. Si lo que antes no funcionara, tenemos que hacerlo funcionar. Y la innovación no solo es tecnológica, es social y también es territorial. Luego hay otro riesgo que a mí me parece importante en esta reflexión y que me da mucha visión el ámbito de mi trabajo, también mi trayectoria profesional, cuando he tenido mucha ocasión de pisar terreno, ¿no? por mis responsabilidades en agricultura, en gestión de espacios naturales, en los pueblos, en desarrollo rural, es que tenemos que evitar la desafección de las personas. Ante estas grandes palabras que nos llegan de Europa, tenemos que ser capaces de hacerlo fácil, comprensible. Este diálogo como el que tenemos hoy es un esfuerzo para ello. Tenemos que hacerlo aplicable y también de alguna manera tangible para las personas y para los que yo me atrevería a llamar como pequeños gestores. Y con eso me refiero tanto a públicos como a privados, a pequeñas empresas, a pequeños emprendedores, a pequeños ayuntamientos o pequeñas estructuras gestoras de ámbito autonómico que necesitan entender la oportunidad que significa esto para que llegue a todo el mundo y a todo el territorio. Es algo también lo que hablábamos en un momento dado de la educación o de la formación necesaria, entender cómo son los procesos europeos, cómo son las tramitaciones y también una tarea que me parece muy importante que tendríamos que llevar las administraciones más eficazmente, que es el acompañamiento, ¿no? Acompañar a pequeños impulsores públicos o privados en estas tareas porque no es fácil, no es sencillo, ¿no? Si lo vemos. De tal manera que tenga un efecto de capilaridad este impulso del Green New Deal dentro de todo el plan de reconstrucción. Y luego, por último, creo que también estamos ante un momento en el que, reconociendo la importancia de este enorme cambio tecnológico que tenemos la oportunidad ahora de emprender, ¿no? Desde el punto de vista de la generación y del uso de la energía, tenemos que ser conscientes que hay algo igualmente importante, que es un cambio social, un cambio en los valores. Es decir, no se trata solo de cambiar la tecnología, sino de cambiar los valores o la forma de vivir que nos hacen usar esa tecnología o que nos permiten tener las capacidades para usarlas. Estamos hablando de valores, estamos hablando de que sea unas formas de actuación inclusivas, que compartamos algunas otras visiones diferentes del futuro. Eso, desde mi punto de vista, en mis responsabilidades de reto demográfico, es muy importante porque muchas veces hablamos de la importancia de romper esos estereotipos de lo que es el medio rural, el medio urbano, de lo que queda, de es que allí solo son agricultores o es que allí no se puede hacer nada porque no hay nadie, ¿no? Todo esto tenemos que aprovechar este momento de transformación para que, como dice el lema, ¿no? Para que nadie se quede atrás, y se me estaba ocurriendo que eso, para que sea verdaderamente transformador, esto tiene que ser menos un Titanic y lo que tenemos que conseguir es que sea un Arca de Noé, ¿no? Un poco más inclusivo para todos. Muy buena metáfora, Elena, muchísimas gracias. Carlos, completa tú y al final hago una especie de recopilación de mapa de riesgos. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, había 4 drivers que potenciaban y eran las palancas, pues el riesgo es que no se desarrollen esas palancas, evidentemente. El principal es que haya una falta de consensos políticos que no permitan establecer esos objetivos y compromisos y aumenten la incertidumbre de esas ingentes inversiones que hay que hacer y que van a estar, digamos, apalancadas durante mucho tiempo, ¿no? Luego, bueno, pues evidentemente no sacar lo mejor de cada uno y tratar de hacer cada una de las partes su guerra por su lado, eso yo creo que deteriora totalmente y es un gran riesgo que tenemos.
y que permiten ese río revuelto que gane el viejo paradigma del business as usual que ya hemos hablado antes, ¿no? Aparecerían stranded assets, que luego dentro de 4 años resulta que nos encontraríamos con una economía que ya no tiene capacidad fiscal para poder acometer inversiones importantes para ese reto gordo que nos viene y que sigue latente, que es la descarbonización, ¿no? Y luego también otro riesgo importante es no dar soluciones a los colectivos vulnerables. Y que aunque lo hayas hecho todo perfecto en el ámbito fiscal, en el ámbito de un montón de elementos, de inversiones, etcétera, etcétera, si no has acometido eso, te puede pasar lo que ha pasado en Francia, ¿no? Con los chicos. Hay que tener esa sensibilidad para que dar soluciones a esos colectivos y que haya paz social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tratar de que esos 140.000 millones de euros se asignen con la condicionalidad de la que he comentado antes, que se liguen al Acuerdo de París, al European Green Deal, a eficiencia, a sectores tractores, lo que hemos comentado antes, ¿no? Hay que tratar de atraer las inversiones, por ejemplo, cuando eres un país como España, hay que saber que el capital es escaso a nivel mundial y va a ir a incentivos que están todos los países tratando de llevarse para ellos. Entonces, por lo tanto, hay que mimar un poco la situación que vamos a establecer en España, porque si no, estamos compitiendo en inversiones con muchos otros países. Por ejemplo, el vehículo eléctrico, es que están ya decidiéndose en otros sitios la apuesta por el vehículo eléctrico en un sector que para España es importante porque lo que ha significado, digamos, de efecto tractor, ser un productor y exportador de vehículos convencionales, ¿no? Pues ahora, si perdemos ese carro, es digamos, un elemento muy importante que hay que ver, ¿no? Que en vez, otro riesgo, que en vez de implantar el principio quien contamina pague, sigue implantándose el principio que quien contamina cobra, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que ir contra ello, y que el sistema de señales que se establezca en general, pues no induzca al ciudadano a comprar los productos que sean sostenibles, digamos, a que los trabajadores tengan incentivos a trabajar en empresas sostenibles, y por lo tanto eso movilice a los gestores de una empresa que vean que no retienen talento o lo retienen a un coste mayor que las empresas sostenibles, y que no, muy importante, que no incentive al mercado de capitales a que asigne los fondos a aquellas inversiones que son sostenibles. Y por lo tanto es muy importante lo que en otra mesa se ha dicho, y es que todo el tema de la taxonomía, todo el tema de que las inversiones estén considerando el valor de los posibles riesgos a futuro de que tenga una normativa de CO2 más estricta o de emisiones más estrictas a los vehículos convencionales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso sería un riesgo de que no se implantase. ¿Por qué? Porque al final no inducirías ese cambio de sistema productivo y de consumo que estamos tratando de buscar. Y ligando un poco con lo que ha dicho Elena, yo creo que también sería un riesgo no aprovechar las sinergias remotas que hay que buscar y la imaginación que hay que buscar, y llamo sinergias remotas a buscar cosas que nunca se han pensado. Nosotros en su momento nadie pensaba que los astilleros podían estar en la economía verde, y se les convenció de que podían hacer parte de nuestros parques eólicos marinos. Y ahora son una actividad muy importante, que tenemos parques eólicos marinos hechos en Ferrol y en Cádiz, que están en el Báltico, van a estar en Estados Unidos, están en el Mar del Norte, etcétera, etcétera. Y el tema de las fotovoltaicas, las grandes fotovoltaicas que, por ejemplo, hemos inaugurado en medio de la pandemia en zonas, digamos, que están deprimidas demográficamente, ¿no? Y pues generan, digamos, movimiento en esa España deshabitada, es otro elemento muy importante, ¿no? Entonces yo creo que sería un riesgo que no se permitiese unir esos elementos que nunca habían aflorado, y que hay que buscar esas sinergias remotas que llamo yo para que aflore y genere empleo, genere economía, ayude a los territorios a vertebrarse, etcétera. Bueno, vaya mapa de riesgos que me estaba saliendo aquí, estaba pintando de colores, que era lo que habéis hecho, ¿no? Voy a cometer la osadía de intentar reproducir algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que habéis hecho énfasis muy importante en el papel de la administración pública, que es central en todo esto. No solamente la necesidad de incrementar su eficacia y eficiencia para gestionar todo lo que llega, sino también la necesidad de articular mecanismos de cooperación
interterritorial, interdepartamental, interministerial, interconsejería. Yo creo que lo dejamos en inter, ¿vale? Intersectorial, y ahí hay mucho, ¿no? Sí. Y muy importante todo lo que es la evaluación de impacto y la evaluación de políticas públicas. Si algo no se evalúa y no se mide, no se puede mejorar, no se sabe dónde se está acertando, dónde no y dónde a medias. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un primer paquete absolutamente clave. Cuestiones de alguna forma de modelo de economía, ¿no? De modelo de negocio. Se comentaba, tenemos gran adicción al cemento, hay que cambiar menos cemento y más cabeza, ¿no? Y en el mismo sentido se hablaba de innovación, no solamente en cuestiones de herramientas, sino también de innovación en modelos de desarrollo y en innovación en cómo ser capaces de generar economía de otra manera, ¿no? Y en ese sentido se apuntaba también el peligro que supone que todo esto al final acabe en un business as usual, si no se es capaz de generar otra economía que sea capaz de dinamizar al mismo tiempo el conjunto de sectores. Me ha llamado mucho la atención cuestiones que tienen que ver más con un carácter de, digamos, de valores o de planteamientos éticos probablemente, ¿no? El sentido de urgencia. Perder el sentido de urgencia es uno de los enormes riesgos. Pensar que esto, pues bueno, si no es hoy es en la mañana, puede ser un problema. Que además esa urgencia tenga un carácter de transformación, porque a veces que se hacen cosas urgentes pero que luego tampoco dan tantos resultados, ¿no? Tampoco generan tanto. Entonces hay que unir las dos cosas. La desafección, esa es la eterna amenaza y el eterno riesgo de todo esto, ¿no? Si no conseguimos que la gente, que el conjunto de la sociedad esté implicada en esa transformación, va a ser muy difícil, por no decir que va a ser imposible, ¿no? Y en la misma línea también el riesgo de que cada cual haga la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces todo esto implica también un conjunto como de planteamientos, ¿no? De expectativas de cómo te enfrentas a esto. Creo que es fundamental, por otro lado, el tema que creo que comentaba Elena, de la gestión de expectativas. Efectivamente, hay que gestionarlas muy bien, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y quería hacer especial mención a algo que me parece que es absolutamente fundamental y que lo habéis ido repitiendo todos a lo largo de toda la sesión, que es la idea de transición justa. En forma de que nadie se quede atrás, en forma de coser los territorios que tienen brechas, en forma de ayudar a los que lo pueden estar pasando peor, con diferentes formulaciones, pero habéis insistido mucho, ¿no? En esa idea de que la transición, para que se pueda llevar a buen efecto, tiene que ser una transición justa. Por lo tanto, yo creo que a grandes rasgos, y sabiendo que me deja muchas cosas por el camino, pero esos serían un poco los grandes territorios que nos salen en ese mapa de riesgos, con idea de evidenciarlos y sacarlos a la luz para poder gestionarlos, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Bueno, como habéis sido absolutamente disciplinados con el tiempo y todavía nos quedan 5 minutitos, os pediría bueno, pues que nos dejarais como la reflexión final, ¿no? Que quisierais que quede de todo esto. La conferencia sobre el futuro de Europa va a echar a andar enseguida. Va a ser una conferencia importante para ver cuáles son las prioridades, las estrategias que se plantean en el conjunto de la Unión Europea. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos para que este Green Deal tenga el protagonismo que tiene que tener dentro de Europa? Empezamos contigo, Carlos. Bueno, yo para que no te quedes con mal sabor de boca, yo soy optimista. Hemos planteado los riesgos, pero yo soy optimista porque todas las megatendencias que eran fuertes ya hacia la descarbonización antes de la pandemia, ahora se han visto reforzadas. Han seguido la disrupción tecnológica, la sociedad civil está más involucrada que antes porque ha visto la relación de pandemias con lucha contra el cambio climático y pérdida de biodiversidad, porque las administraciones subregionales están muy implicadas porque han sufrido en sus carnes lo que es un efecto gordo sobre nosotros. Las administraciones... claro, el test que estamos teniendo es muy, muy doloroso, pero permite un poco aflorar muchos de los problemas que se hablaban digamos, de una manera virtual, ¿no? Y luego el mercado de capitales sigue funcionando de manera fuerte, ¿no? Yo creo que está dando unas señales muy importantes y castiga mucho a aquellos que no tienen, digamos, sostenibilidad en el largo plazo. Entonces yo soy optimista, yo creo que hay que insistir en los temas de concienciación, seguir insistiendo en el tema de ambición y el tema de urgencia para poder un poco que esa one shot que vamos a tener con esos recursos que nos van a llegar en muy poco tiempo, acelerarlos, pero asignarlos de una manera correcta, con condicionalidad para que podamos no solo vencer el problema económico que tenemos de crisis actualmente por la pandemia, sino también la otra gran crisis que tiene detrás, que es la crisis climática. Genial, Carlos. Ambición y sentido de urgencia. Lo dejamos ahí. Víctor, la reflexión que quieres dejar encima de la mesa. Sí,
decía San Agustín, ¿no? Cuando me miro a mí mismo soy un pecador, cuando me comparo soy un santo, ¿no? Entonces yo creo que en relación con Europa, yo creo que tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo. Ayer vimos el debate ¿no? del presidente de Estados Unidos, que es decir, tenemos un mundo extremadamente complicado, ¿no? Y la gran esperanza, y yo diría casi la única cierta y clara, ¿no? De que realmente ese programa común de la humanidad del que nos hemos dotado, que es el Acuerdo de París y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueda tener probabilidades de cumplirse, es que Europa mantenga ese liderazgo. Y de hecho, muy recientemente China ha dicho, yo voy a ser neutra en carbono en el 2060. No lo hubiera dicho si Europa no hubiera avanzado, ¿no? Entonces yo creo que pero Europa no se construye solo porque los jefes de Estado y de Gobierno se reúnan, sino tenemos que ponernos todos, ¿no? Y cuando digo todos son las empresas, las administraciones, las personas y tal, a construir de verdad Europa y a reforzar Europa, porque del liderazgo europeo dependen muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, más y mejor Europa. ¿Sí? Más y mejor Europa para conseguir ese liderazgo por la sostenibilidad en el conjunto del planeta. Elena, tú nos cierras. Sí, bueno, realmente lo que puedo aportar es añadir a lo que han comentado Carlos y Víctor, porque es todo en ese sentido la misma conclusión, pero bueno, por hacer un poco algún apunte más. Desde luego me sumo a ese optimismo, el optimismo nos lleva a ser ambiciosos y yo creo que también a ser un poco soñadores, ¿no? De que podemos encontrar otras formas y nuevas soluciones. Creo que es un momento de oportunidad, desde luego, es lo que hemos venido diciendo a lo largo de la charla y eso va de la mano y además de que rima con responsabilidad y cada uno, en lo público, en lo privado, en el tercer sector, dentro de lo público, cada una de las administraciones o poderes políticos tenemos nuestra parte de responsabilidad que debemos ejercerla con toda la seriedad. Insisto en que creo que es muy importante hacer llegar a las personas que esto también les involucra a todos y cada uno de nosotros y nosotras, a los jóvenes, a los mayores, que se involucren, que conozcan, que sepan de qué significa esto y qué significan esas grandes palabras, porque a mí hay muchas veces que me preocupa algo y es que yo recuerdo, porque ya era jovencilla, cuando entró España en la Unión Europea y para mí marcó un momento de saber de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? como europeos. Hoy en día pienso en los jóvenes, en mis sobrinos, tienen muy claro el futuro climático casi distópico en el que van a vivir su normalidad, pero no tienen tan claro de dónde venimos en la Unión Europea. Y creo que eso hay que volver a contarlo, hay que volver a explicarlo y la gran fuerza que nos da estar en esta Unión Europea. Y en ese sentido también pues, reforzar lo que decíamos, la Unión Europea es líder en ambición climática, es líder en cohesión social y territorial, en derechos, y eso tenemos que defenderlo. Y también que la Unión Europea se construye desde aquí también, no es algo que solo se construya en Bruselas o en Estrasburgo, lo construimos cada día aquí, cada uno desde su parcela de trabajo y responsabilidad. Así que con esto ya cierro y muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias, Elena, y gracias a todos. Lo cierto es que a veces hablamos de Europa como algo externo, ¿no? Y desde luego Europa no tiene que formar parte de nuestra política exterior, es nuestra política interna. Formamos parte de ella, ¿no? Y de ahí estas conferencias que lo que intentan es aportar a ese gran foro, ¿no? Que en estos momentos se abre para el futuro de Europa. Es curioso que ayer estaba en otro webinar relativamente similar a este y se presentaba una encuesta realizada por la empresa 40 Decibelios acerca de los 3 pilares básicos de Europa en estos momentos, ¿no? La parte social, la parte digital y la parte de transición ecológica. En lo referente a transición ecológica, los españoles al menos seguimos viendo a Europa como el gran defensor, como la gran institución en la que depositamos la confianza porque pensamos que tiene mayor compromiso y mayor celeridad a la hora de aplicar políticas ambientales, ¿no? Mucho más que a nivel de los estados, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Creo que van emergiendo datos que nos pueden ayudar a entender mejor esta realidad.
Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a las personas que nos habéis estado siguiendo a través de Facebook, a los que nos vais a ver después en diferido, porque ya sabemos que esto queda y esa es la pretensión, que quede para generar debate. Muchísimas gracias a Franco y a Valeria, que están detrás de las cámaras en la parte técnica, que aunque no les vemos la cara, sin ellos esto no sale. Y bueno, pues estas han sido las aportaciones que hemos hecho para la conferencia sobre el futuro de Europa en clave de transición ecológica, con la esperanza de que el Green Deal sea el centro, como decía Elena, el centro irradiador del conjunto de políticas de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Un placer. gracias. Muchas gracias, Chao. Cristina. Un beso. Chao.